No es posible negar que el combate ya tiene un ganador. El derecho ha sido eh, exaltado en su máximo exclamor de justicia en el contexto del perímetro ex Repúblicas Argentina, y el nombre Buenos Aires ha sido eh, victorioso en el contexto del sur de Sudamérica, sin relación alguna con la historia de la reina Victoria. A partir de allí es que quiero hoy hablar en esta tarde acerca de por qué las mujeres con grados de criminalidad que permanecen en cárceles, en penitenciarías, en Provincias Unidas del Río de la Plata o República Providencia, es que estarían en condiciones de emigrar con los containers hacia Occidente. La hostilidad no cesa, diferentes contravencionales del mundo vienen con satélites, toman la cabeza de las penitenciarias, de las mujeres que están en penitenciarías, y a partir de allí es que deforman la mente de los libres. Agravado que el Congreso Argentina tiene sus esclavos, entre esos mi persona, donde hay dinero que está en juego, por así decirlo, donde según voces quieren poner un punto final a todo lo que se refiere a esclavismo entre el país Brasil y mi persona. Y en esta tarde quiero repasar algunos conceptos acerca de por qué es que las mujeres presas tienen la posibilidad, por no decir el impedimento, de emigrar hacia Occidente. Existe un tipo de criminalidad que es el volumen total de infracciones a la ley penal cometida en un área geográfica. Quiere decir de que las mujeres que están presas son por algún volumen de infracciones penales que hacen de que estén en esas inmediaciones llamadas principalmente penal de Seiza, que aparecen constantemente o tipos constantemente a golpear mi conciencia y mi mente con propósitos de denigrar, de sustituir, de perseguir, de amenazar, otras versiones de lo que es Mujeres Asesinas y la gran serie de cómo destruirían a Pablito y cómo irían deshaciendo al teólogo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un volumen de infracciones penales que pasa a lo establecido en el contexto de la historia penal. Que eso se da por un grupo de la población o por una persona determinada. Quiere decir que en un punto específico de la historia se puede decir que estadísticamente hubo tantas infracciones penales en una zona geográfica establecida. El penal de mujeres ha pasado esas estadísticas. No es posible ya medir. Se han pasado de la línea, se han pasado de la historia, se han pasado. No es posible ponerlas en el grado de criminalidad, ya que el concepto base criminal no alcanza. Sería algo ni escueto ni mínimo lo que se refiere al término criminalidad en base a lo que se encuentra adentro de la cabeza de las tipos. Siempre con esa excusa que no alcanza, que, que yo también que tengo hijos, y salen en el nombre del país y de los habitantes como a dragonear por Sudamérica, por diferentes lugares del mundo, y es así como llegaron a 200 países con Biblia en mano a robar desde diezmos en iglesias hasta ofrendas en sociedades de jóvenes, y etcétera, 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 siempre a través de simulación, siempre a través de un grado de criminalidad mínimo en base a lo que he denunciado y en base a lo que se sufre mentalmente al estar a pocos kilómetros de Seiza e inclusive de Campana, que parecerían también ser tipos. Hay una criminalidad que es endógena, que es una expresión que emplean los criminalistas europeos para designar al tipo de delincuencia etiológicamente determinada por todo factor hereditario y constitucional. Y aquí es donde entra la famosa Argentina,
inclusive la nazi pilla, la rubia fantasma, la ángela aparecida, la rosada degenerada, la olivo infectada, la criminal de separaciones, donde el origen, según el pensamiento europeo, puede llegar a haber sido por factores hereditarios y constitucionales. Las tipos pertenecen a Occidente, donde el padre mandó fuego y no hubo manera de que vuelvan a recuperar la cabeza de una conducta tan indomable. O sea que ya no tenían ni naturaleza y ya la constitución en la formación de ese reino, Dios puso un punto final al decir Menem Mene Tekel Uparsini. Ha sido falto. No es posible encontrar en la mente sensibilidad del peso de la balanza. Si uno se descuida, 3 tomates salen 250 pesos, según la mente o lo que uno haya sentido en aquel momento. No sienten la balanza. Hay aspectos hereditarios que hacen de que no puedan estar ni siquiera en las cárceles. Y hay una cuestión constitucional que es el nombre Argentina, donde ya llega un punto donde no es posible salir con ese documento, donde informan de que no quieren levantar los cuerpos cuando los matan. Entonces, invito a las mujeres que tienen condenas y que durante todas estas guerras han luchado arduamente por matar al faraón, que puedan tomar ese container y puedan volver por herencia y constitución al lugar donde les corresponde. Pertenecen a la criminalidad endógenas. Hay otra criminalidad que son de la misma especie, que es la exógena, que es una expresión que se emplean los criminales, también los criminalistas europeos, para designar el tipo de delincuencia cuya etiología se basa sobre todo en factores de situación. Quiere decir que si el Congreso tiene un catálogo de esclavos, crean situaciones pertinentes para simular, se hacen llegar tecnología convencional y desde diferentes tipos de la civilización se van moviendo de manera estratégica con señales de Occidente con propósitos de practicar la criminalidad exógena. Y en cada situación tienen una manera de intentar hacer caer al faraón con propósitos, esto último, 35 millones de dólares en el Congreso, en el cual tendrían que darme por esclavismo. Ese esclavismo llevó a 5 guerras, esas guerras dejó a las tipos con 200 millones de muertos, el Congreso Argentina liderando ese tipo de guerras, algo muy degradante, los cuales las exógenas se originan lamentablemente en el Congreso Argentina por factores de situación de necesidad. Y una criminalidad femenina que es cometida por mujeres que hoy no se cree ya que el sexo deba influir sobre la imputabilidad, pero está comprobado de que no tendría que haber ninguna diferencia entre el hombre o el boludo, como dicen acá en estas latitudes, que es una palabra que entró por Occidente con el propósito de destruir al hombre Buenos Aires, y en mi caso no lo han podido lograr, me duele la cabeza, pero simplemente es un raspón. En cambio, si se trata de precisar las características de la delincuencia femenina, se propugna para ellas un tratamiento adecuado a las peculiaridades de la mujer delincuente. La criminalidad femenina es de volumen considerablemente menor que el de los varones y nuestra tendencia preferente hacia ciertos delitos, dice ya hablando en femenina este texto, las falsedades, los abortos, los infanticidios, las injurias y las calumnias, los hurtos, y hacia especiales formas de delinquir, inclusive el envenenamiento, hacen a la criminalidad femenina que el volumen sea considerablemente menor que el de los varones. Un hombre llamado Lombroso vio en la prostitución un equivalente femenino del delito. El tratamiento penitenciario de la mujer debe especializarse
en consideración a sus peculiaridades físicas y psíquicas, según dice este diccionario social, en el cual ya mete sutilmente en el negocio de la prostitución en base a las peculiaridades físicas y psíquicas. Han podido ver a lo largo de todos estos años delincuentes allí en Ezeiza que miran mis videos, de que en ningún momento las imaginé prostitutas, que jamás doblegué su voluntad o su decisión, que nunca las invité como juez a un lugar íntimo o fui con propósitos de abuso, de uso, de autoridad o abuso de autoridad, siendo que están grabadas las propuestas de los supuestos presidentes y vicepresidentes para que participen en todo tipo de perversidad, de orgías, de rapiditos, etcétera, etcétera, etcétera. Insto a reflexionar, criminales femeninas. Pertenecen a el reino de las exógenas, de las endógenas, y han pasado la línea de la criminalidad. Y es su momento para poder reflexionar si es momento de volver a sistemas donde están preparados, porque Buenos Aires no significa ni una sola letra ni palabra de la conducta que han demostrado y siguen demostrando.